Una bendición poder estar con ustedes exponiendo la palabra del Señor. Como les han estado diciendo, estamos en una serie, se llama Caminando hacia la madurez. Pues ya miramos tres de ellas. Por ejemplo, Alex nos dijo que la fe genuina es un regalo de Dios y que crece al conocer a Dios cada vez mejor, ¿no? También Javier nos habló de la obediencia total y nos dijo que el elemento básico para la obediencia es amar a Jesucristo. También se nos dio sobre la unidad con Gustavo. Él nos dijo que la unidad la creó Dios al darnos el Espíritu Santo. Entonces la enseñanza de hoy es crecimiento espiritual. Y todo eso está conectado, porque si se fijan, no podemos amar a Dios si no tenemos fe primero, ¿verdad? Esa fe es necesaria para que nosotros obedezcamos a Dios. Esa obediencia nos ayuda, por ejemplo, a ser unidos en nuestra iglesia, a obedecer. Y esa obediencia nos va a dar ese crecimiento espiritual del que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Entonces, todo esto está conectado. Mi meta hoy es que nos quede muy claro algo, que debemos madurar espiritualmente y que solo se logra con la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos el tiempo que nos regalas nuevamente para poder escuchar tu palabra, para aprenderla. Señor, vamos a hablar del crecimiento espiritual. Te pido que me ayudes a explicarlo de una manera que se pueda entender, de una manera que glorifique tu nombre, que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, para entenderlo y para aplicarlo. Te doy las gracias en el nombre de Dios Jesús por esto. Amén. Bueno, quiero empezar a lo mejor de una manera un poquito inusual, con una pequeña trivia. Te voy a hacer una pregunta. No tienen que contestarme cuando se las haga, no tienen que hacerme señas a lo mejor con sus manos para darme la respuesta, nada más es cuestión de que la piensen, ¿sale? Ok. A veces vemos en la Biblia muchas cosas, personajes de los que ya estamos muy acostumbrados y sabemos muchas cosas acerca de ellos y de alguno de ellos pensamos, pues ya casi lo sé todo acerca de este personaje, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Te voy a dar un tip. A veces cuando pensamos en eso, pensamos en Jacob o Israel y pensamos en los 12, en las 12 tribus, ¿no? No estoy hablando de él, estoy hablando de Abraham, el esposo de Sara. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Piénsalo. ¿Quieres, puedes pensar en los nombres de esos hijos si te vienen a la mente? ¿Ya los tienes? ¿Ya? ¿Sí? Pues si tú pensaste dos, te felicito, diste la misma respuesta que yo, pero al igual que yo, estás equivocado. Abraham tuvo 8 hijos. Y cuando miré esa trivia y me dieron el versículo para buscarlo, me quedé, pero ¿cómo? A lo mejor tú has de pensar también, bueno, sí, a lo mejor, Aaron, pero a lo mejor está escondido por ahí en las genealogías del primer libro de Crónicas, por eso pues no me he enterado en la esquinita más lejana del libro de Crónicas, ¿no? Pues no, está justo a la mitad del libro de Génesis, capítulo 25, se los leo, no lo busquen. Dice Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y de los que te acordaste, Isaac e Ismael. 8. Cuando miré esa trivia, me quedé, estos versículos no estaban en la Biblia. Alguien los puso ahí, Génesis lo he leído tantas veces, y cómo es que nunca me acordé de que él tuviera más hijos y ni siquiera que tuviera otra esposa. Cuando decía Setura, me quedé, ¿quién es Setura? ¿Cuándo en la vida la nombran? O sea, estaba rarísimo. Les explico todas esas cosas porque tiene que ver con lo que vamos a aprender hoy con el crecimiento espiritual. A veces pensamos que el crecimiento espiritual nos da lo que sabemos acerca de la palabra de Dios. Y sí es importante saber acerca de la palabra de Dios.
pero eso no es lo que te va a dar el crecimiento espiritual, ni tampoco que peques menos. Es bueno que pequemos menos, pero eso tampoco te va a dar el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual te lo va a dar la dependencia que tú tengas en Dios cada día más y más. Nuestro crecimiento depende de la dependencia de Dios. ¿Ok? Vamos a ver ciertas cosas acerca de esta enseñanza de hoy. Tres cosas importantes. La primera va a ser el crecimiento espiritual nuestro es obligatorio, es un mandato. Lo segundo, los niveles de madurez espiritual. A lo mejor a veces ni los conocemos o no estamos enterados, como les acabo de decir lo de Abraham, ¿verdad? Entonces, el tercer punto será las escrituras como la clave del crecimiento. Vamos a ver el primer punto. El crecimiento espiritual es obligatorio. Entonces, el crecimiento espiritual es responsabilidad de todo creyente, como les estaba mencionando. Hebreos 12:14, se los leo, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es lo mismo cuando, ¿se acuerdan que muchas veces nuestros pastores nos hablan de la santidad progresiva? Es ese crecimiento espiritual. Y Hebreos 12:14 nos dice eso. Seguid la paz con todos y la santidad es una orden. No nos están diciendo es opcional. El crecimiento espiritual es un mandamiento de Dios. El problema es que habemos muchos cristianos que no crecemos. O sea, no nada más en lo físico, así como yo, sino también en lo espiritual. Nos podemos quedar así chaparritos y no estar creciendo, tener 10, 15, 20, 30 años en el cristianismo, pero sin haber crecimiento. Les voy a leer otro versículo donde nos habla que es un mandamiento. Se los leo yo. Es segunda de Pedro 3:18. Dice, una orden, atentos iglesia. Dice, antes bien, creced. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. También es una orden, nos está diciendo aquí, creced para todos nosotros. El pastor MacArthur acerca del crecimiento dice, me encanta lo que dijo, dice, o estamos creciendo espiritualmente o estamos retrocediendo. No hay espacio para la neutralidad. Te lo repito. O estamos creciendo espiritualmente o estamos retrocediendo. No hay espacio para la neutralidad. A veces pensamos que estamos bien en nuestro caminar con Dios, pero a veces sí hay momentos difíciles en los que a lo mejor dejamos de leer, a lo mejor dejamos de estudiar la palabra de Dios, a lo mejor dejamos de venir a la iglesia y hacer todas aquellas cosas que nos van acercando más a Él, ¿no? Y pensamos, bueno, es que ahorita estoy atorado porque X razón. El asunto es que estés atorado, no estás como que detenido, estás retrocediendo. En el crecimiento o estamos avanzando o estamos retrocediendo. No hay estoy estancado ahorita. Y vamos a ver eso en los siguientes versículos. Y ahí sí quiero que me acompañen. Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, al inicio, en el 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Entonces, cuando yo estoy leyendo eso, mi primera pregunta es,
¿cuánto es después de tanto tiempo? Entonces, buscando acerca de eso, porque quiero saber, o sea, si tengo X años, a lo mejor todavía estoy bien, me hace falta madurar, voy por buen camino, o ya llevo mucho y no estoy dando el ancho, ¿no? Pero se estima que estos cristianos a los que le está hablando el autor tenían entre 5 a 10 años de ser creyentes. 5 a 10 años. Ya básicamente él le está diciendo, ya tenían que haber sido maestros ahorita. 5 a 10 años nada más. A lo mejor se oye poquito para ya ser maestro, ¿verdad? Pero no lo es. Es lo que les estaba reclamando el autor de Hebreos. Les voy a poner un ejemplo. Y ustedes me dicen en cuál piensan que está más acertado. Imaginemos una persona de 23 años que hoy se casa, ¿verdad? Entonces, de aquí a 2 años más, a los 25, su esposa ya está embarazada. En esos 2 años, pues, tuvo que empezar a hacer cosas que antes no hacía. O sea, su sueldo ahora es para él, para su esposa, y ahora va a ser para el bebé. A lo mejor empieza a trabajar más horas, a buscar otras maneras de ingresos que puede hacer a lo mejor en sus días de descanso para poder ofrecer algo mejor, ¿verdad? Porque tiene nuevas responsabilidades. Ahora imaginen a ese mismo joven de 25 años, pero no está casado y obviamente pues no tiene un hijo. Pero pues trabaja y sus cosas son para él. No estoy diciendo que tiene algo de malo, simplemente son dos ejemplos diferentes. A lo mejor vive con sus papás todavía, pues porque pues es difícil vivir afuera. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos es más probable que madure más pronto? El primero, ¿verdad? A veces las circunstancias nos hacen madurar más pronto. Y las circunstancias en las que vivían estas personas del libro de Hebreos eran muy diferentes también a las nuestras. No estoy excusando para nada que no estemos creciendo espiritualmente, ¿ok? Simplemente también les quiero hablar en la situación en las que ellos se encontraban. El autor de Hebreos escribió esta carta para los cristianos judíos que estaban siendo perseguidos. Los estaban matando por el simple hecho de creer en Dios. Entonces, este libro de Hebreos es para animarlos en lo que les estaba sucediendo y lo que les sucedería todavía más en el futuro acerca de esas persecuciones. Unos 100 años más o menos después de que se escribió esto, todavía sigue la persecución, por ahí del siglo II. La historia nos cuenta de muchos mártires, entre ellos también mujeres. En el caso muy especial del que les quiero hablar, es una mujer que se llamaba Blandina. Entonces, a ella y otro grupo de cristianos los habían atrapado, los iban a llevar al circo, que es donde los torturaban para que toda la gente viera. Y había un grupo de cristianos, entre todos ellos, y Blandina, pero todos estaban preocupados por ella porque era una mujer débil, era una mujer pequeña, era una mujer frágil. Y entre ellos pensaban, híjole, ella no la va a hacer, como decimos nosotros, ¿no? En cuanto le empiecen a torturar por su fragilidad, va a negar al Señor, no va a poder. Entonces los sacan a todos y de todos ellos, a Blandina es la única que crucifican. Y ella está en medio y los demás cristianos alrededor de ella. Entonces sacan a las fieras para que obviamente los maten. Y todas las fieras empezaron pues primero con lo de alrededor. Como les digo, ella estaba en medio de todos ellos. Empezó todas las fieras. Lo que ella hacía, hermanos, es increíble, es asombroso por lo que es el Señor, lo que hace en nuestras vidas. Lo que ella hacía mientras miraba eso era animarlos. Hermanos, ustedes van a estar con el Señor. Esto que estamos pasando es nada con la gloria eterna que viene. Palabras de ánimo mientras miras eso. Puedes imaginártelo. Antes de que la crucificaran ahí y los pusieran, a todos ellos los torturaron durante la mañana hasta la noche. Durante la mañana hasta la noche, Blandina no negó al Señor. Una vez que acabaron las fieras con todos los que estaban ahí, por alguna razón a ella no le hicieron nada, tal vez ya estaban llenos y a veces ya se habían enfadado las fieras de haber atacado. El chiste es que ella la desamarran, se la llevan otra vez a la cárcel.
Cuando la vuelven a sacar, la vuelven a torturar. Le empezaron a golpear, no quiso negar al Señor. Lo siguiente que hicieron es sacar a fieras, no tanto para que la mataran, sino para que la mordieran. Y después de tantas mordidas, ya de negar al Señor. Eso pasó, no lo hizo. Después pusieron una silla de hierro, la ponían al rojo vivo, ahí la sentaron. La levantaron, niega el Señor, no. Lo siguiente, le amarraron una red, le pusieron una red encima del todo el cuerpo, lo que no se pudiera mover o no pudiera correr, y lo que hicieron es sacar a un toro para que le diera de cornadas, pum, 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 una y otra vez. Llegaron con ella y le dijeron, niega el Señor, no, yo soy cristiana. Entonces, como vieron que con nada, era la única que quedaba viva, la que se suponía que no iba a aguantar, la que se suponía que era frágil, la que lo sostenía era la fe en el Señor, no era su cuerpo, era su fe en el Señor. Entonces lo que hicieron es degollarla, porque ya no había manera. Ella no lo va a negar, le hagamos lo que le hagamos, no lo va a negar. Mejor la degollaron. Entonces, a lo que voy con esto también es que ellos estaban en otra situación muy diferente a la de nosotros. A lo mejor ellos maduraban más rápido por la situación en la que vivían. O sea, querían ir con sus hermanos a las iglesias, que no era tanto como esto, eran más casas donde se reunían a lo mejor 10, 15, 20 personas, pero estaban deseosos de ir, deseosos de aprender de la palabra de Dios, de estar juntos. Y algo más asombroso es que yo me quedaba pensando, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Blandina y los demás mártires hubieran negado al Señor para que no les pasara nada y lo soltaran y después se hubieran arrepentido de haberlo negado, así como Pedro? O sea, Pedro lo negó y fue perdonado porque se arrepintió. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubieran salvado igual? Pero también entendí estudiando la historia acerca de esto, estos hermanos, estos mártires no lo hacían por una razón muy importante. A través de los años que habían visto las torturas de los cristianos, las personas que miraban en los circos, se preguntaban, ¿por qué aguantan tanto? ¿Por qué no niegan al Señor? Si nomás decir, no es el Señor, los dejan libres, no los matan, no les hacen todo eso. ¿Qué los hace? Entonces, el preguntarse eso hacía que ellos investigaran acerca del cristianismo. Y cuando mucha de esa gente investigaba, se convertía al Señor. Y los mártires lo sabían. No negaban al Señor porque en la situación en la que vivían era básicamente imposible compartir su fe con alguien. Les tenían prohibido hasta juntarse. Entonces ellos sabían que ese testimonio iba a ser o de las únicas maneras que iba a traer a alguien al Señor y a creer en Él. Pero estaban orgullosos de morir porque sabían que alguien se va a salvar, porque está viendo lo que aguantamos los cristianos, va a ver nuestro testimonio, va a buscar al Señor y se va a salvar. Hermanos, ese mismo Señor, ese mismo Espíritu Santo de poder que ellos tenían, lo tenemos nosotros. Esos 5 o 10 años que se necesitan para ser ya maestros, aplica a nosotros también. No estamos en esa situación. Pero a veces me parece que somos como los cristianos como que masoquistas contreras, ¿no? Porque en aquel entonces les decían, no se pueden reunir, no pueden estudiar la palabra de Dios, no pueden compartirla. ¿Y qué hacían? La compartían. Ahora nosotros no tenemos esas prohibiciones. Ustedes sí pueden compartir, no hay problema, vayan, júntense, congréguense. No, pues ahora no. ¿Verdad? Como decía Javier, ¿verdad? Ya quisieran estos hermanos de aquel entonces haber podido vivir como nuestra vida, ¿no? Como lo que vimos ahora. No crecer espiritualmente no es una debilidad inocente, es una negligencia culpable. La madurez es una responsabilidad, no una opción. Vamos a ver los niveles de punto 2, niveles de madurez espiritual.
o subcategorías. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 12 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, 12. Dejen ahí dobladita la hoja o algo porque vamos a estar viendo poquitas cosas de ahí para que no se les pierda. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Entonces vamos a ver en primer lugar a los infantes espirituales. Estos versículos que acabamos de leer a veces nos pueden pasar como el de Abraham que les mencionaba, ¿no? A veces desconocemos cosas que ya le hemos pasado nuestra lectura y ni nos acordamos. De otras sí nos acordamos, pero no entendíamos de lo que estaba hablando la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en lo que acabamos de leer ahorita, cuando habla de hijitos, de jóvenes y de padres, no está hablando de un padre de familia o un joven de 20 años o de hijitos de niños. Está hablando de los niveles de madurez que existen. Entonces los hijitos son los niños espirituales, los jóvenes son los que están en el segundo nivel y los padres son los que son ya maduros espiritualmente hablando, ¿no? Entonces tenemos que ver cada uno de estos. Entonces primero vamos a ver al infante espiritual. Ese es normalmente el nuevo creyente. Entonces, acerca de la Biblia, pues no sabe mucho. Carece de discernimiento hacia lo bueno y lo malo y no reconocen los peligros. No estoy diciendo, por ejemplo, si llega una persona a la salvación a sus 40 años, no sabe qué es lo bueno y lo malo en el sentido de que no sabe que es malo asesinar o no sabe que es malo robar. No estoy hablando de eso, estoy hablando de verdades bíblicas que porque desconoce lo que está en la palabra de Dios, no sabe que ciertas cosas son malas y no sabe que ciertas cosas son buenas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces no reconocen los peligros y son vulnerables al error doctrinal. Porque normalmente el infante espiritual confía en lo que le dices. Él piensa, bueno, el pastor está diciendo, bueno, los que son cristianos en la iglesia dicen esto y me enseñan un versículo y ahí dice, pero a lo mejor está sacado en contexto. Esa persona no sabe ni lo que es el contexto. Entonces es fácil de que lo crea, ¿no? Ese es el peligro de estar o de permanecer en ese nivel. Son presa fácil de los falsos maestros, como dice Efesios, se los leo. Efesios 4, del 13 al 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, esta palabra significa fraude, por fraude de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el peligro de permanecer en ese nivel. Es esencial que se integren a una iglesia fuerte, donde haya sana doctrina, donde puedan crecer, donde se puedan desarrollar. A lo mejor tú vienes aquí y has estado viniendo apenas unas semanas o es tu primera vez que vienes. Este es un buen lugar donde puedes aprender. Solamente viniendo te vas a dar cuenta. Esta es una iglesia de ese tipo. Los infantes espirituales saben que el Señor es su fuente de gozo, pero eso es un conocimiento básico en Jesús. Es un buen punto de partida, maravilloso, pero es imperativo crecer en madurez. No nos podemos quedar ahí. Veamos también el segundo nivel,
que es la juventud espiritual. De estos habla los versículos que leímos, que los jóvenes han vencido al maligno, a Satanás. O se refiere, en pocas palabras, a las tentaciones. Vencer al maligno o vencer a Satanás no es lo mismo que despojarse del pecado. Haber vencido al maligno, por ejemplo, cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, si ya eres un joven, si ya estás en ese nivel de madurez, a tu mente se vienen los versículos que ya conoces, la palabra que recuerdas. Vienen momentos difíciles y tú recuerdas que la palabra dice que confíes en Él, que pongas todas sus cargas en Él, que ores, que confíes, todo lo que tiene que ver cuando estás en momentos como ese. El joven espiritual se acuerda y vence al maligno, las tentaciones que le quiere traer para que se desanime. El joven espiritual la sabe identificar, sabe recordar la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Satanás no puede quitar la salvación a nadie, pero puede mantener en la infancia espiritual a los nuevos creyentes para impedir que tengan un impacto positivo. No te puede quitar la salvación, pero sí puede hacer mucho daño a la iglesia. Hay una sola manera de vencerlo. Como les mencionaba, solo se le vence siendo fuertes en el conocimiento de las Escrituras. El versículo 14 de lo que les dije ahorita ahí que dejaran guardado, dice lo siguiente: os he escrito vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Estamos con los jóvenes, aquí vienen, dice, os he escrito vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El joven ya en esa madurez ya es fuerte, como dice aquí, como dice también, reconoce el error y sabe resistirlo y pelear en contra de él. Con nuestro crecimiento espiritual viene también el deseo de estudiar las Escrituras y la teología con otros hermanos maduros en la fe también. Y esto es para que podamos estar más activos a la hora de refutar a sectas y todas las otras formas de error doctrinal. Muy importante también, ¿no? Ya hemos tenido nuestras dosis de eso también aquí. Y gracias a Dios y al Espíritu Santo que ha hecho madurar a hermanos fieles, supieron reconocer estas cosas. El Señor a través de ellos ha guardado a su iglesia. Eso es maravilloso. Entonces, al crecer en comprensión, obtenemos músculo espiritual que solamente se da al estudiar la Biblia. No hay otra manera. En este nivel, en el de joven, el joven usa la palabra para discernir los tiempos y los cambios en nuestra sociedad. Así como sabe discernir el error doctrinal, cuando vienen cosas del mundo que te dicen esto es lo nuevo que es correcto, él lo sabe comparar con la palabra de Dios. Dice, no, el Señor dice esto. Y aunque la sociedad o el gobierno y las leyes digan esto es legal, él dice, no, pero eso va en contra de la palabra del Señor. Por más que digan, eso no va a ser. Sabe distinguir esas cosas también. Está preparado, ¿verdad? Porque está fundado en la roca firme, por lo tanto es fuerte. El tercer nivel, hermanos, los padres espirituales. Hay una clara diferencia entre este último nivel de madurez y el anterior. Por ejemplo, al joven espiritual como al joven de la vida normal, ellos son más arrebatados, ¿no? Entonces al joven espiritual le entusiasma poder usar todo el conocimiento que tiene, ya sea, sí, para servir a otros, pero es como cuando estamos en la escuela, en la primaria, y la maestra pregunta algo, ¿verdad que siempre hay uno que dice, yo, ¿verdad? Ah, pues así está el joven espiritual. En todo está presto a ayudar y servir, ¿no? No estoy diciendo que está mal, pero esa es su característica. Pero el padre espiritual, perdón, el maduro en la fe, ya seas hombre o mujer, tiene un sentido de descanso y tranquilidad profunda de carácter. A lo mejor él también está presto para ayudar, pero lo hace tranquilo. A lo mejor viene una persona
hablando algo que es contrario a la palabra del Señor, pero no lo va a decir a lo mejor como un joven más arrebatado. Arrepiéntate porque es pecado. A lo mejor te empieza a decir, hermano, ¿has considerado eso que me está diciendo con lo que dice aquí la palabra? O sea, ¿cómo comparas tú eso que me estás platicando con esto que vamos a ver? Ya lo lleva a reflexionar, no es tanto como que tras, ¿verdad? Sabe moderarse porque es maduro. Él defiende la palabra de Dios porque entiende que Dios no necesita ser defendido. Simplemente tiene que hablar la verdad y listo. Y esperar que el Señor obre en esa persona. Por eso no se desespera. El joven te quiere convencer de que mira, aquí está, para que te convenzas. No está mal, pero le hace falta madurar un poquito más para tener cámara para esas cosas. Y de estos dice, de los maduros espirituales, que son así, dice, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Juan 1 ya nos dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Conocen al que es desde el principio. Son así porque conocen al Señor. Tienen una vida con el Señor. Lo conocen íntimamente, no solamente superficial o intelectualmente. Su vida ha sido guiada por el Señor por años. Lo conocen muy bien. Por eso saben que la verdad de Dios no ocupamos defenderla ni andar convenciendo a nadie de nadie. La verdad solo se da. Y confiamos en el que el Señor hace su obra en las personas. Dice que los que conocen así a Dios, o al Señor Jesucristo, dice la Biblia que harán cosas grandes para Dios. Daniel 11:32 dice lo siguiente, se los leo. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen a Dios íntimamente se esforzarán y actuarán. Por eso vemos a veces hermanos de los que vemos a lo mejor en YouTube, a lo mejor o veíamos, bueno, todavía lo vemos aunque son grabados a John MacArthur, ¿no? Aunque ya falleció, podemos irlo viendo en sus prédicas. Pero vemos cómo hacen tantas cosas, cómo escribieron tantos libros, cómo hacen tantas conferencias, cómo andan de aquí para allá, o Sugel, o tantos otros. Pues aquí lo dice. El que conoce su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que vamos a ver haciendo a un hermano maduro en la fe. Siempre van a ser así, como hormiguitas. Entonces la madurez no se basa, la madurez solamente se basa en si estamos obedeciendo a Dios o no. No en lo que conoces, no en lo que has dejado de pecar. La madurez se basa en si estamos obedeciendo a Dios o no. Entonces, no descanses en tu nivel percibido pensando que eres maduro. Pues como dije al principio, a lo mejor te pude haber hecho esa trivia al principio, a lo mejor tú creyéndote maduro y que ya te la sabes de todas, por lo menos lo de Abraham sí. Y en una pregunta como medio sencillona pero resulta que no sabemos como pensábamos a veces, ¿no? No importa, o sea, en el nivel que estemos, sigue trabajando, sigue madurando. Aunque estés en el tercero, siempre va a haber más para aprender del Señor. Nunca se va a acabar eso. Si estás en ese nivel, pues qué bueno. Usa todo lo que sabes al servicio del Señor. Con tus hermanos en la iglesia, en tu casa, a tu alrededor. Y si eres un infante espiritual, sigue creciendo. Ven a la iglesia, aprende con tus hermanos aquí también. Entonces, el último punto, que es las escrituras, son la clave del crecimiento. En la actualidad es común que se rechace la interpretación fiel de la palabra en favor de experiencias espirituales. En pocas palabras,
algunos cristianos se conforman con comida chatarra, ¿verdad? A lo mejor a muchos de nosotros nos pasó así. A lo mejor en donde estábamos, pues sí, escuchamos el evangelio. Gracias a Dios fuimos salvados por eso. Pero después de eso, ¿hubo comida sólida en todos los lugares donde fuimos? Pues a veces no, ¿verdad? A veces, ¿qué pasaba? O que nos llegaban a decir, si no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. Y pues no hablas en lenguas y te quedas, pues a lo mejor no soy salvo entonces, porque pues no tengo el Espíritu Santo, porque yo no puedo hablar en lenguas. Y entonces nos dan mandamientos o cosas que debemos hacer que no están aquí, que no son comida verdadera, ni a leche espiritual llega, es pura comida chatarra. Imagínate a ti comiendo todos los días puros Doritos, puros churritos con chile y así esperar crecer. ¿Cómo vas a crecer? Así como crecimos muchos por mucho tiempo, pues todo chueco. Ok, acompáñenme a 2 Timoteo 3:15 al 17. Estamos viendo, recuerden, que las escrituras son la clave del crecimiento y en estos versículos vamos a ver esa clave o esas cosas importantes de la palabra de Dios que nos van a dar ese crecimiento. 2 Timoteo 3:15. Estos versículos resumen el poder transformador de la Biblia. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene lo que hace la escritura, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí vienen los 4 puntos importantes. Y útil para enseñar, es el 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, para instruir, 4, en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando de la madurez espiritual. Es el maduro ese. ¿Pero qué necesita? Estar haciendo lo que miramos, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a ver poquito de cada una de esas cosas, muy poquito. Entonces, el conocimiento intelectual de la Biblia no nos salva. Es importante conocerla, pero eso no es lo que nos da la salvación. Pero cuando se mezcla con la fe en Cristo, es vigorizada por el Espíritu Santo. Juan 5:24 dice lo siguiente, se los leo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es el que oye la palabra de Dios y la cree. Ese y la cree es importantísimo. Vamos a ver el punto de enseñar que acabamos de leer. La Biblia es capaz de satisfacer todas las necesidades espirituales del creyente. Comunica doctrina, no dogmatismo. Dogmatismo es aquellas cosas que tú crees sin ninguna razón. No es porque te dijeron y pues no hay fundamento de nada. La doctrina bíblica no es eso. Hay narrativa, estamos leyendo y aprendiendo acontecimientos bíblicos. Habla verdades acerca de Dios. Conocemos ahí la verdad, los principios, leyes y mandamientos. También aprendemos del amor salvador de Dios y que el Evangelio es el único camino a la salvación por medio de la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Ese es el libro que tienes en las manos. Solo a través de eso. Vamos a ver lo que significa redarguir. Es una palabrita que leemos tantas veces, ¿verdad? Y a veces, pues como no es común, a lo mejor nuestro idioma ya, no sabemos. Pero significa reprender, refutar o condenar. Básicamente, exponer el pecado y refutar las falsas doctrinas.
como miramos, eso puede hacerlo el joven o el maduro espiritual, ¿verdad? Pero todos debemos de aprender, aunque seamos infantes en la fe, estas cosas. Pablo lo practicaba constantemente esto. Lo podemos ver en Hechos 20:30, se los leo, acerca de Pablo y el redarguir. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No he dejado de amonestar. ¿Pablo era maduro en la fe? Por supuesto. Pero él redarguía. Y lo miramos constantemente en las escrituras, ¿no? Algo importante, que a veces no lo pensamos así. Hermanos, debemos estar agradecidos por la reprensión. Proverbios 6:23 dice lo siguiente, se los leo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Camino de vida, las reprensiones que instruyen. Vamos a ver ahora la corrección. Entonces el vocablo griego significa esta palabra corregir, literalmente enderezar. ¿Okay? Si vamos chuecos en nuestro camino, la corrección te vuelve a encaminar hacia Dios. Es difícil también aceptar la corrección, aceptarla con gusto, sabiendo que viene del Señor, pero así debe de ser. Hebreos 12:11 dice lo siguiente, también se los leo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, la corrección causa eso, fruto apacible de justicia. ¿Pero en quiénes? En los que en ella han sido ejercitados. O sea, un hermano joven, un hermano maduro, ¿le va a doler? Sí, que lo corrijas, sí, pues a nadie le gusta. Pero como está ejercitado en esto, lo va a tomar así. Instruir. Esta palabra en el original significa entrenar a un niño, instruir. Pero dice, si se fijan, instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Vamos a ver eso. Es en la vida diaria, en lo que haces en el diario vivir. Por ejemplo, en un grupo bíblico donde se menciona un error doctrinal y aclaras el error. Es un ejemplo de instruir en justicia. Por ejemplo, en el ámbito personal, al enfrentar una tentación, una prueba difícil, apelas a tu conocimiento bíblico para responder correctamente. Eso es ser instruido en justicia. Para un crecimiento genuino debemos seguir el modelo de Pedro. Para un crecimiento genuino, vamos a ver ese modelo de Pedro rapidito también, se los leo. Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Primero nos dice lo que debemos dejar, abandonar. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y aquí viene lo que debemos hacer. Y esto lo subrayo la primera palabra. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta palabra desear también en el griego original significa un anhelo intenso y recurrente. Un anhelo intenso y recurrente. ¿Has visto alguna vez un bebé que tiene días de nacido o semanas y que tiene hambre? Cuando le vas a dar el biberón, cuando está a punto de que se lo des, ¿has visto la cara que ponen? O los ruiditos que hacen. Todas las mamás saben muy bien, ¿verdad? Así. El desear la palabra de Dios es así. Es recurrente. Cada que tiene hambre así se siente y lo desea. Así debemos de desear la palabra de Dios, hermanos. A lo mejor si tú o yo no la deseamos así, pidámosle al Señor.
El Señor dice que pidamos conforme a su voluntad y Él lo hará, ¿no? Será su voluntad si yo le pido, Señor, ayúdame a desear tu palabra de esta manera. ¿Lo irá a hacer? Por supuesto. ¿Cuándo? No sé. A lo mejor se va a tardar más conmigo que con otro o menos, pero lo va a hacer. ¿No la deseas? Pide al Señor desearla de esa manera. El Espíritu Santo que está en ti, si eres su hijo, te va a capacitar a eso. No te preocupes. Si se fijan en el versículo que leímos, Pedro no dice lee la Biblia o te dice estudia la Biblia. Él dice deséala. Pero sí hay que estudiarla, ¿verdad? Y sí hay que leerla. Pero la puedes leer y estudiar sin desearla. No vas a lograr mucho así. No vamos a lograr mucho así. En cambio, si la deseamos como un niño, ahí es donde va a ser los cambios en nuestra vida. Deseémosla. La clave está entonces en asimilar la palabra de Dios y vivirla diariamente. En asimilar la palabra de Dios y vivirla diariamente. Como aplicación, hermanos, y por último, ¿cómo se ve el crecimiento en madurez en el día a día? ¿Okay? Vamos a verlo de dos maneras, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Vamos a verlo primero fuera de la iglesia. En las dos maneras que voy a decir, voy a enfatizar en cosas sencillas. A lo mejor no en cosas que pensamos, bueno, nuestra madurez espiritual se debe ver en algo. No, todo lo que voy a decir son las cosas más prácticas y sencillas, porque a veces son las que se nos olvidan más fácil. Estas cosas se nos olvidan de la misma manera. ¿Alguna vez les ha pasado? A lo mejor cuando estaban en la escuela, en su escritorio, estaban escribiendo algo, ¿verdad? Y a lo mejor tenían que leer después el libro para ver alguna respuesta y volver a escribir. Entonces, cuando leíamos y para que no nos estorbara la pluma, pues la dejamos ahí o lo que sea. Pero cuando volvías a querer escribir acerca de lo que sea, no la encuentras la pluma, ¿verdad? Te quedas, no, pues no está la pluma. O si no me he parado, aquí he estado todo el tiempo, ¿dónde está la pluma? ¿Dónde está normalmente la pluma cuando preguntas eso? Si eres mujer, en el pelo probablemente. Si eres hombre, en la oreja, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos damos cuenta ya que está ahí? Ya nos acostumbramos. La has tenido tanto tiempo que ya ni cuenta te das. Es lo mismo que lo que les voy a mencionar son ese tipo de cosas que son sencillas y que a veces pensamos que no son importantes, pero lo son. Ok, un ejemplo de ese es no participar en lo que el mundo hace que sea contrario a la palabra de Dios. ¿Y qué son esas cosas? Por ejemplo, no ser cómplice o partícipe de conversaciones que no te edifican. Muchos hemos estado ahí y estamos ahí constantemente cuando estamos en el mundo. Tú reconoces cuáles son. Por ejemplo, el no ser cómplices y no ceder al mundo no significa que no debamos de ser empáticos con las personas y sus problemas. Estas son unas oportunidades perfectas para amar al prójimo y compartir el evangelio. Porque luego solemos pensar, bueno, pues sí, no me voy a contaminar con el mundo y fuchi el mundo. No le voy a hablar a nadie ni les voy a compartir nada acerca de Dios. Pues no se trata de eso. Debemos buscar esas oportunidades, ser empáticos con todas esas personas que conocemos, porque esas personas del mundo son nuestra familia también. No podemos hacerle el fuchi así a las personas, ¿no? Otra es, por ejemplo, no caer en discusiones sin sentido que manchan tu testimonio como cristiano. Un ejemplo de eso puede ser la política. No estoy diciendo que esté mal hablar de política, ¿ok? Puedes hablar de política. Pero a veces defendemos más a un partido político o a un político que a la misma palabra del Señor. Dicen algo de tu partido y ahí estás, brincando rapidito, defendiendo, ¿verdad? O te atacan a tu político favorito y no, pero esto y lo otro, ya te empiezas a exaltar, empiezas a hablar de una manera que ya no es amorosa. ¿Y para qué?
por un partido político lleno de pecadores, como nosotros, como todos, ¿verdad? Me refiero. Por un político que no es perfecto, pero que a veces lo defendemos como si lo fuera. No dejes que tus conversaciones manchen tu testimonio cristiano, hermano. Es muy importante. Como les digo, todas estas cosas son pequeñas, pero son muy importantes. El Señor sí las está viendo y los demás que están a tu alrededor también. Ahora en la iglesia también son cosas sencillas. Por ejemplo, asistir a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia en Hebreos 10 nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermano, venir a la iglesia no es una opción. No es si tengo ganas, no es si no tenía nada que hacer. Es un mandamiento de Dios también. Y ya lo vemos como esa pluma que no la sentimos. Pero dice algo importante, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El problema es que tengas esa costumbre. O sea, tienes por costumbre no venir porque tienes flojera. Ahí está la pluma ahí, ya no la ves. No vengo por X razón que no sea, por ejemplo, algo de verdad de peso, que estás enfermo, no puedes venir, o estás de vacaciones, o algunas otras cosas. Pero muchas de las cosas por las que no venimos no es por eso. No dejando de congregarnos como ya algunos tienen por costumbre. ¿Qué costumbre tienes que has dejado de venir a la iglesia? Otra. Y está chistoso porque pareciera que Rebolledo me ganó con la enseñanza de hoy, antes de que yo me subiera aquí. Y parece que las cosas se dan como de chiste, porque voy a hablar de estas cosas pequeñas, como el asistir, el venir, llegar a tiempo y todo lo demás. Pero justamente hoy fue uno de esos días que más pasó eso que ningún otro día. Pero el Señor quiere enseñarnos cosas y por eso pasan. Por ejemplo, la otra, ok, llegar a tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué llegamos temprano al trabajo y a la escuela? Bueno, a lo mejor si tú puedes darme unas respuestas es, porque en el trabajo me van a dar un cheque, si no voy, pues no me van a pagar. Y en mi escuela tengo una educación, si no voy, pues me van a correr y no voy a tener esa educación para mí o para mis hijos o para lo que sea, ¿verdad? Pero esa razón por la que llegas temprano, por el cheque, por tu educación, eso te lo dio el Señor y me lo dio el Señor. Ese cheque que te llega cada semana, cada quincena, cada mes, ese te lo dio el Señor. Esa educación que tienes para tus hijos, te la dio el Señor, me la dio el Señor. Ya no lo vemos como importante, es esa pluma que tenemos aquí, ya guardada en la oreja. Ya no lo vemos. No nos parece importante. Pero imagínate, volviendo al tema, por ejemplo, de la escuela. Imagínate que tienes 9 en todas tus materias. Y no digo 10 porque la estoy comparando con la vida cristiana. Y en nada tenemos 10 porque seríamos perfectos en esa área de nuestra vida, ¿no? Vamos a suponer que tienes 9 en todas tus materias. Pero en educación física, 0. Tú si ves esa boleta y estás con la persona, decir, ¿cómo que 0 en educación física tan fácil? ¿Es lo más fácil hacer eso? Matemáticas 9, ciencias 9, educación física 0. Entonces te dice, no, pues que eso no es importante, no me va a servir para lo que yo quiero hacer. Pues a lo mejor no va a ser importante para ti, a lo mejor no te va a afectar en eso, pero ¿qué tal en tu promedio general? ¿Cómo afecta? Lo mismo pasa con las cosas del Señor que las vemos así como la clase de educación física, que no las vemos importantes. No es importante para ti y tú no la ves, pero para el Señor sí es importante, Él sí las ve y es importante porque es un mandamiento de Él. No es opcional y lo vamos a ver. Entonces, también, por ejemplo, Hebreos 10:25, no, perdón, Efesios 5, 18 y 19 nos dice acerca de llegar temprano, ¿no? Que a veces vemos, bueno, la oración yo puedo orar en mi casa. Bueno, la alabanza yo puedo cantar en mi casa. No es obligación que yo venga. Está bien que lo hagan, no estoy criticando a los que lo hacen, pero no es obligación.
Efesios 5, 18 al 19 dice lo siguiente. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Eso es lo que hacemos en la oración. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia, en el contexto de la iglesia. ¿Ok? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, la oración, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Es opcional estar en la oración y estar aquí en alabanza? Pues no, no lo es. El otro punto, hermano, convivir con nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de que los debemos amar, que los debemos animar, que los debemos de corregir, de instruir y todo lo demás que tiene que ver con el hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si no nos quedamos aquí después de la prédica. Sabemos que se acaba el servicio en sí, pero aquí están todos tus hermanos con los que puedes tener convivencia. A lo mejor tú dices, bueno, pero les puedo hablar en la semana y me pongo de acuerdo a verlos. Sí, está bien, pero ¿qué tal de los que no conoces? Para nada y nunca les has dirigido la palabra. ¿Cómo? O sea, le vas a hablar en la semana y te vas a poner de acuerdo en algo. ¿Dónde va a ser donde vas a poder hacer eso? ¿O dónde vamos a poder hacer eso? Aquí, acabándose el servicio. Se acaba el servicio, pero nuestra vida como cristianos no se acaba, porque se acaba el servicio. Entonces, como pluma en la oreja, ya no nos damos cuenta de estas cosas. Pero el Señor con su palabra nos apunta hacia esa pluma que tenemos en la oreja. Como te digo, estás en la escuela y no la encuentras y alguien te dice, ahí la traes en la oreja. ¿Qué le dices? Ah, gracias. Y te pones a trabajar, ¿no? Lo mismo el Señor ha hecho eso esta mañana con nosotros. Con su palabra nos ha apuntado, ahí tienes esa pluma en la oreja. Para ti no es importante, pero para mí sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el consejo y ya? ¿O vamos a decir, ah, gracias? Y nos vamos a poner a trabajar y hacer. ¿Verdad? Para terminar, hermano, nomás te quiero decir, hablamos de, por ejemplo, la mujer martirizada, Blandina, que no le importaba dar su vida sabiendo que otras personas iban a salvar, pero por más maravilloso y asombroso que sea lo que hizo, no se compara con lo que hizo el Señor Jesucristo. A través de su muerte, sus hijos fueron redimidos, salvados, perdonados sus pecados. Él entregó su vida, si tú eres su hijo, por ti. Te dio todo lo que tienes, te dio la promesa de estar con Él en la eternidad. Si tú no eres creyente y no estás en ninguna de esas tres posiciones que vimos, en el infante espiritual, en el joven o en el padre maduro en la fe, el día de la salvación es hoy. A ti te digo, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor para salvación. Deja tus pecados, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de ellos y empieza a caminar en obediencia al Señor. Este es un buen lugar para hacerlo. Vamos a orar. Señor bendito, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, entendiendo primero que es un mandamiento, Señor, pero que no lo hagamos simplemente por eso. Que lo hagamos porque en verdad te amamos, porque somos congruentes con lo que decimos, con lo que profesamos y con lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a hacerlo con gusto, a desear tu palabra, Señor, como dice lo que acabamos de leer. Señor, no la deseamos como tú quieres, por lo tanto no te damos gloria como te mereces. Ayúdanos a desearla de esa manera, Señor, en la que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.